Hola, soy Lugo Ilmer de Takoyaki 888. ¿Qué tal todo por ahí? Aquí me hallo, un poco preparado, listo ya, para traeros un vídeo bastante extenso sobre un tema que en el blog hemos hablado bastante. Lo único que nunca nos hemos centrado en hablar exactamente del juego que veis ahora mismo en pantalla, como es Xenogears. ¿Por qué ahora mismo hablar de Xenogears? Bueno, la verdad es que últimamente están circulando noticias por internet referente pues a las razones de por qué no fue lanzado Xenogears 2 o eh, los nuevos remakes que está lanzando Square Enix sobre su saga de rol viejuna saga y de cómo el remake del primer saga ha hecho pensar a muchas personas de que a lo mejor era factible hacer lo mismo con Xenogears. Y aparte luego tenemos el nuevo relanzamiento de, aquí tenéis, Legend of Mana Remaster. Toda esta serie de noticias han hecho avivar un poco más la ya vieja idea de hacerle a Xenogears un remake. La verdad es que la historia viene de lejos y conforme van pasando los años y se va viendo este tipo de noticias puntualmente, pues la llama del remake se va avivando. ¿Qué ocurre? Que bajo mi punto de vista es un remake que nunca va a suceder y este vídeo trata un poco pues de dedicarle un tiempo extensivo a hablar sobre Xenogears, de cómo se fraguó Xenogears y de cómo pues ha ido la historia poco a poco, la historia de su creador, de todo el grupo circundante al creador, su situación actual y encaminarnos un poco a las razones de por qué no habrá un remake como tal. Así que bueno, bien es cierto que aquí en el blog pues sí hemos dedicado pues muchísimas entradas a Xenogears, están englobadas bajo este tag que tenéis aquí, Xeno-saga, es una referencia, es una manera que empleamos para englobar a a las tres, a Xenogears, Xenosaga y Xenoblade. Y bueno, en principio la entrada más extensiva que la habíamos dedicado a Xenogears era esta que tenéis aquí, la historia detrás del CD del CD2, el siempre maltratado CD2. Y bueno, conocemos ya verdaderamente un poco las razones del tema, pero bueno, cualquier tipo de información que ha quedado esparcida por el blog, vamos a intentar todas agruparlas en este vídeo. Habría sido más factible pues que sería hacer una entrada, pero iba a ser una entrada súper densa, iba a llevar bastante tiempo elaborarla y me veo con más ganas de hablar la viva voz, pues de todo lo que sé, de todos mis conocimientos sobre Xenogears, sobre la Xenosaga en general, son bastante amplios, así que bueno, me gustaba, me tenía planteado pues hacer este vídeo. La música de fondo que estáis escuchando es de la banda sonora de Another Eden, es un tema de este escenario que se parece mucho a cierto tema de Xenogears y me ha parecido el más adecuado pues para que nos acompañe a lo largo del vídeo. Así que bueno, nos vamos a meter un poco en faena. Según habéis estado viendo aquí que he hecho un poco scroll de los pantallazos que tengo más o menos preparados para la entrada, nos hemos ubicado primero en lo que es a día de hoy para Squaresoft, para Square Enix en los Gears. Aquí tenéis una página bastante cutrecilla, bastante resumidilla de lo que es en los Gears para aquí los amigos, incluso usando capturas de pantalla de cuando estaban de las primigenias de cuando todavía no había lanzado el juego en sí. Esto es una pantalla de testeo, no están los números eh, que le lució el juego. Aquí tenéis incluso pues eso, testeos de personajes y cosas por el estilo. Y nada, un pequeño pantallazo, los juegos cuando fueron lanzados, aquí tenéis las fechas. Eh, Aquí esto en principio fue para descarga, el juego original pues no aparece como veis, bueno sí está aquí. Este es el relanzamiento en 2001, pero el juego en sí fue lanzado el 11 de febrero del 98. Ha llovido bastante y claro, siempre ha estado la imagen
la idea del remake. Bueno, ¿y qué llevó a hacer Xenogears? ¿Qué circundó alrededor? ¿Cómo se pudo fraguar una historia que muchos opinan que es un poco que bebe de, de las ideas, de los conceptos de Evangelion? Y en definitiva esta historia se tiene que explicar pues vamos a decir que una persona que es Tetsuya Takahashi, que es la mente creativa junto con su esposa de toda la historia, por aquel entonces pues se le otorgó la oportunidad de, como había estado destacando y había sido una persona muy activa dentro de la compañía, en esa época pues se le daba la oportunidad a ese tipo de personas, a esas personas que destacaban un pequeño grupo y desarrollar su propio proyecto. Entonces, ¿qué ocurría por entonces? Pues aunque bien es cierto que la PlayStation llevaba tiempo funcionando, el tema de las 3D todavía pues era un campo un poco, vamos a decirlo, todavía por explorar. No había el conocimiento ni la maña suficientes dentro de los creativos japoneses para meterse en un fregado de semejante. Y claro, si no tenían conocimientos, das un grupo reciente nuevo a Tetsuya Takahashi y él estaba mentalizado en que él quería un juego, pues enfocado en que el personaje, el jugador, pudiera girar el entorno para que él pudiera observar de viva persona las escenas y tal, pues se puso el caldo de cultivo suficiente para así dar rienda suelta a su proyecto, pero en unas condiciones un poco no beneficiosas. En definitiva, el juego se lanzó. Aquí tenéis el culpable de que me llamara la atención Xenogears. Estas son unos pantallazos de la revista Superjuegos, un texto elaborado por The Elf. Eran muy dados a importar juegos de importación y en esa ocasión, en las primeras páginas de la revista de ese mes, pues hablaron sobre Xenogears. Para mí fue, pues no sé, la verdad, ese fue el punto de partida pues de todo lo fan que soy ahora de la saga. Como veis aquí, el juego se pudo llevar a cabo, pero bajo las condiciones bueno, que muchos conocéis, con ese CD2 que parecía siempre inacabado por la falta de presupuesto, cuando en realidad ya se ha sabido que no era por el presupuesto, sino porque en esa época Squaresoft tenía la norma de que los proyectos no podían durar más de 2 años y con todo lo mencionado anteriormente, pues decidieron que tenían que acabar la historia como fuera para no dejar mal a los usuarios, a los jugadores, y esta fue la manera que encontraron de resolverla con el CD2. Aquí tenéis toda la historia bastante detallada. Aquí tenéis toda la información bastante detallada sobre ese tema. Se sabe pues de hace cosa de 4 años, así que en definitiva es una información que es veraz y está ahí. Como es veraz también el hecho de que, bueno, el juego tuvo una buena acogida y la verdad es que daba pie pues a hacer un Xenogears 2. ¿Por qué razón había un Xenogears 2? Bueno, la historia de Xenogears estaba englobada en 5 episodios. Justamente cuando llegas al final de todo, en los créditos, te informa los créditos que has estado jugando al episodio 5, con lo cual hay varios episodios que se fueron intercalando dentro de la historia. Y claro, pedía a gritos un Xenogears 2. ¿Qué ocurría? Que por esa época, según se ha sabido recientemente en otra entrevista que han publicado en este medio, vamos a buscarlo en el blog takoyaki888.jp, no se ha digamos, ¿cómo se dice?, ampliado demasiada la información, pero buscando allí información al respecto encontré que parece ser que Squaresoft estaba tan sumamente centrado en el proyecto de la película que
no estaba en sus planes hacer un Xenogears 2. La información está justamente en la web que tomamos en Frontline. Si buscáis Xenogears podéis acceder a la información. Aquí está. Y no viene de una fuente cualquiera, de una persona cualquiera de la empresa, sino uno de los fundadores de lo que fue luego la fundación de Monolith Soft. Bueno, la historia de Monolith Soft, como bien a lo mejor algunos sabéis, está bastante atada a la huida, entre comillas, de bastante personal que estuvo metido de lleno en la elaboración de Xenogears, gente que ya había formado Takahashi, gente de confianza, pues que hizo, parece que Squaresoft en esa época no le daba la suficiente importancia o daba las suficientes como para que la gente pues pudiera salir y entrar de la empresa. Ellos posiblemente vean que su saga principal Final Fantasy podían perfectamente irse enfocando a ella. Entonces tenemos a un Tetsuya Takahashi con las ideas muy claras, pero con ya la imposibilidad de poder hacer un Xenogears 2, porque entre otras cosas los derechos se los quedó Squaresoft, que claro, pertenecen a Square Enix, fijaros, desde el año 98. Entonces, claro, un juego de culto, con las ideas muy claras, con un sistema de combate que se había elaborado. No lo vais a creer esto, pero he podido encontrar el pantallazo que lo explica, lo tengo por aquí preparado. Vamos a ver si lo encuentro. Debo tenerlo por aquí. Aquí está. Este pantallazo es el árbol genealógico de los combates de Final Fantasy, digo de Xenogears. Tenemos por un lado el anillo de comandos de la saga de Legend of Mana, los combates en 3D de Final Fantasy VII y un poco parece ser que dice también el tema de las especialidades por oficios de Final Fantasy Tactics. En definitiva, sí es cierto, pues todo esto y se podría explicar bastante alargado. Como veis, Xenogears aúna mucho de toda la sapiencia que tenía Squaresoft de combates por turnos. En esa época pues eran los jefes, entre comillas, y Xenogears aunó mucho de toda esa sapiencia. Y de hecho, si buscamos los pantallazos, que los tenemos por aquí, vamos a ver si encuentro los pantallazos de Xenogears. Aquí los tenéis. Muchos de los combates pues los tenéis aquí, su barra de turnos y todo. Aquí tenéis el logro conseguido, logro obtenido de Tetsuya Takahashi. Es un juego que bueno, que sí es cierto que sería bonito ver su remake, pero a día de hoy luce bastante bien, se deja jugar, es un juego bonito. No es un super RPG como se podía a lo mejor esperar. Hay gente que opina que es aburrido, y de hecho conseguir las habilidades, una vez que tienes el árbol de uno completo, sabes perfectamente la combinación de botones para conseguir el de los demás, pero no por ello deja de ser un excelente RPG con una historia desbordante. El Tetsuya Takahashi había elaborado una historia que se salía totalmente de todas las posibilidades que se podía hacer por entonces, y requería pues eso, de bastantes juegos para poderlos llevar a cabo, pero se ve que a Squaresoft, Square Enix, por entonces no le interesaba mucho el tema, y claro, suma de factores, una especie como de desentendimiento, descontento con Squaresoft. ¿Y qué sucedió? Pues que cayeron en manos de Namco y pudieron fundar pues la que conocemos actualmente, que es la Monolith Soft. Bueno, la cosa pues pintaba bien, porque habíamos dado el salto a PlayStation 2. PlayStation 2 tenía unas características bastante superiores a PlayStation 1.
podían elaborar posiblemente el concepto que tenía Tetsuya Takahashi de un mundo donde los escenarios se pudieran rotar, donde el jugador pudiera observar el mundo como él quisiera. No pudo ser porque en Xenosaga Episodio 1 los escenarios sí es cierto que eran todos en 3D, pero eran escenarios que se enfocaban pues desde un plano superior. Los combates sí es cierto que habían ganado también en espectacularidad, efectos visuales, pero seguía siendo un juego pues que se veía una visión, como veis aquí, aérea, y realmente se habían quedado un poco a caballo, pero bueno, iban ganando la experiencia que bueno, que más tarde veremos que les ha venido bastante bien. El concepto de mundos rotativos en mundo 3D ya en 2001-2002 se iba acrecentando, y de hecho tenemos ya para cuando salió Star Ocean Tilde of Time, que salió en 2003, 2 años después de la salida de Xenosaga Episodio 1, pues ya se empezaron a ver escenarios rotativos, pues donde realmente el concepto de que quería Tetsuya Takahashi para sus juegos pues se estaba logrando. No era algo tan, ¿cómo decirlo?, tan sumamente difícil cuando por ejemplo tenemos a Grandia, que ya siendo un poco de la época de Xenogears también se permitía. Es un juego que es un concepto muy parecido al de Xenogears, con sus diferencias, con sus conceptos y tal diferentes, pero la mentalidad que tenía Tetsuya Takahashi no era única, y se estaba empezando a rodar por entonces. Claro, el hecho de no poder retomar la historia de Xenogears, pues, ¿qué hubo que hacer? Pues buscar la mejor manera de seguir el camino que le llevara a Xenogears, reimaginando y remontando otra vez pues toda la historia, y que dio como resultado pues el Xenosaga Episodio 1, un juego, un RPG que era de los punteros por la época entre 2001 y 2003. Primero fue Final Fantasy X, que salió en 2001, Xenosaga Episodio 1 salió en 2002, Star Ocean salió en 2003. Digamos que fueron los primeros RPGs potentillos de la época y que guardan muchas características en su concepto, muy cinematográficos, usando personajes ya bastante detallados que demostraban emotividad, y la verdad es que se lograron cosas muy bonitas. Xenogears ya en su época lo lograba dentro de sus posibilidades, aun teniendo personajes en sprite con unas expresiones muy limitadas, pero ya se había puesto en funcionamiento y se había jugado ya con ¿veis? Este tipo de cámaras, este tipo de enfoques, que parece ser que posiblemente Hironobu Sakaguchi, muy amante del cine en esa época, pues quería ir poco a poco influenciando en sus juegos. De hecho, Final Fantasy VII, pues sabéis perfectamente la cantidad de CGs, de video CGs que tiene. Pero no tenía digamos, la fuerza de las cámaras que propiciaba Xenogears en su época. Aparte de luego, las diferencias que tenía con Grandia. Es un juego que tenía eh, elementos de plataformas. Podías saltar por los escenarios, podías evitar conversaciones. Tenía un concepto Xenogears muy potente, y la verdad es que daría mucho gusto pues que todo eso se volviera a relanzar, y con una calidad bestial como la que por ejemplo a lo mejor estamos viendo en Final Fantasy VII Remake. Pero como vamos a ir viendo poco a poco según vayamos detallando más información, pues veréis que es inviable, ya veréis por qué. Y el caso es que sí, parece que todo iba bien, tenía los conocimientos, tenían las personas, y se iba ganando experiencia. Pero ¿qué ocurre? Que se nos haga Episodio 1, pues por la razón que sea, pues no, no tuvo el reconocimiento ni tuvo la repercusión que se esperaba. Tenía potencial, pero posiblemente pues en Namco veía la tabla de resultados y dijeron, esto hay que darle un giro. ¿Y qué sucedió? Pues que lanzaron Se nos haga Episodio 2, pero que decidieron que era lo mejor, pues coger y occidentalizar los personajes. Estaba claro que poco a poco el mercado internacional iba buscando juegos japoneses, e iban cada vez
aumentando el número de jugadores internacionales y compensaba expandir el mercado a mercado internacional. ¿Y cómo se resolvió eso dentro de Namco y tal? Pues cambiando absolutamente todo, prácticamente los conceptos principales de Xenosaga Episodio 1. Xenosaga Episodio 1 ya contaba con la banda sonora de Yasunori Mitsuda, que él deseaba de alguna manera dar rienda suelta a su creatividad. Quería él componer una banda sonora de una película y posiblemente Tetsuya Takahashi en esa época le dio esa oportunidad entre comillas y hizo una banda sonora sublime. Pero llegó Xenosaga Episodio 2, no estuvo Takahashi en esto, lo diré, no estuvo el compositor habitual, tampoco estuvo el diseñador habitual Kunihiko Tanaka, que también tiene historia de trasfondo de por qué Kunihiko Tanaka acabó siendo el diseñador de personajes también de Xenosaga Episodio 2, de por qué lo fue de Xenogears. Y es que resulta, haciendo un poco inciso en esta historia, nos quedamos entre Xenosaga 1 y Xenosaga 2. En esa época Tetsuya Takahashi tenía mucho contacto codo a codo con Tetsuya Nomura, habían diseñado personajes y cosillas, y él quería contar con los diseños de Tetsuya Nomura en Xenogears y en Xenosaga, pero Squaresoft le dijo que nanay. Él estaba allí involucrado, iba escalando puestos dentro de Squaresoft y no pudo acceder a él. Quería contar con los diseños. Por esa razón, los diseños de Xenogears y Xenosaga Episodio 1, incluso de Xenoblade X, contaron con el arte de Kunihiko Tanaka. Aquí tenéis en nuestro blog una entrada dedicada a él. Artistas, podéis, digamos, profundizar un poco más en su arte y bueno, comparar un poco los diseños de por entonces, del año 98, y de cómo ha ido evolucionando. Era un tropiezo tras tropiezo entre el concepto de Tetsuya Takahashi de crear su juego. Había una expectación enorme porque tenía una historia, una potencial enorme. Posiblemente, si decían si Evangelion puede, ¿por qué no puede Xenogears? ¿Por qué no puede Xenosaga? Unos conceptos muy similares. Pero el concepto de Xenosaga, que también estaba enfocado en prolongarlo mucho en el tiempo y llegar a elaborar hasta 6 juegos, la cosa no iba bien. Y de hecho llegó al lanzamiento de Xenosaga Episodio 3 y ahí se acabó la cosa. Xenosaga Episodio 3 fue un vamos a chapar rápido que esto no funciona, vamos a dar la oportunidad de poderos explayar bien y darle un nuevo renovado diseño a los personajes. De los 3 Xenosagas, para mí es el que mejor diseños cuenta. Solo tenéis que ver, por ejemplo, a Momo está súper bien hecha en Xenosaga Episodio 3, y fue un corte rápido. Posiblemente ya en esa época, que sería, ahora lo veremos, 2004, Namco no veía beneficio en Monolith Soft, y Monolith Soft no estaba quedando muy contenta con la repercusión que había conseguido su Xenosaga. Así que bueno, ya si de por sí el salto de Squaresoft a Namco no había sido del todo productivo y no había alcanzado el reconocimiento que ellos querían y tal, y habían tenido que desarrollar toda una nueva historia por no poder retomar la de Xenogears 2, pues la verdad es que no deja muchos ánimos como para seguir adelante. Pero sí, siguieron adelante, y a día de hoy conocéis perfectamente lo que es la Monolith Soft, que actualmente colabora codo con codo siendo subsidiaria de Nintendo. Aquí tenéis su página oficial, no tiene nada que ver con la página cutre que le dedica Square Enix a Xenogears. Aquí tenéis sus últimas obras, y la verdad es que el cambio que hicieron fue, pues aquí lo tenéis, su 10º aniversario ya ha estado, hace nada, relativamente un año, 2 años ha sido su aniversario, y que aparezca pantallazos de Zelda aquí en su página web y cosas no es baladí, está muy bien documentado, como veremos ahora.
Monolith Soft cayó en buenas manos esta vez, cayó en manos de Nintendo, hasta que pudo dedicarse plenamente a Nintendo, pues fue lanzando juegos en otras plataformas, como vamos a ver ahora dentro de la página Monolith Soft. Aquí tenéis bien fechados los lanzamientos de los juegos. Su primer juego, por supuesto, Xenosaga Episodio 1, 28 de febrero del 2002. Justamente más o menos creo que son las mismas fechas que Xenogears. Vamos a verlo. Aquí tenemos 28 de febrero del 2002. Prácticamente el mismo mes. Febrero es el mes de la Xenosaga. El febrero es el mes de Xenosaga. Aquí tenéis lanzamiento el 28 de febrero de 2002. Saltamos a 2003, le hicieron un relanzamiento de Xenosaga Episodio 1, que solo fue para Japón. Su primer RPG fuera ya de Nintendo y fuera de los cánones de la Xenosaga, 2003, como fue Baten Kaitos. Saltamos a 2004, aquí tenemos el Xenosaga Freaks, que fue digamos un juego con aventura conversacional con los personajes de Xenosaga, también lanzado para PlayStation 2, y poco después lanzaron Xenosaga Episodio 2 con 2 años de diferencia. Ya habéis visto que en 2 años lograron lanzarlo. Luego saltamos a 2005, aquí únicamente tiene un juego que es de PlayStation 2, que es el Namco Cross Capcom. Y ya a partir del 2006 aquí empieza a ver ya que la cosa iba encaminada hacia Nintendo. Las fechas, aquí las tenéis. El primer juego que lanzaron para en ese año fue en febrero, que fue Baten Kaitos, y meses después lanzaron Xenosaga Episodio 3. Estaban ya bastante metidos en varios proyectos, incluso estaban metidos, fijaros, si no lo entendéis, esa es The Age of the First Final Fantasy VII 2006. Monolith Soft estuvo involucrada, que aquí en japonés lo indica claramente, no es que ellos desarrollaran el juego, sino que estuvieron implicados en el desarrollo. Volvieron a colaborar con Square Enix en 2006 para sacar adelante The Age of the First Final Fantasy VII. Después de haber salido un poco escabullida de Squaresoft, aquí tenéis ahora mismo a Monolith Soft en seguramente su última colaboración con la empresa, entre comillas, donde se empezaron a formar. La cosa pues no paró. Creo que en 2007 fue un poco año de dique seco, efectivamente. No lanzaron nada, posiblemente se empezaron a dar el salto a Nintendo. Y 2008 fue ya cuando estaban enfocados directamente a Nintendo. Rezan muchas en el apartado de Hablando con Iwata, paz descanse el hombre. Hay bastantes entrevistas, entre ellas hay una entrevista que la publicamos en el blog de manera un poco indirecta, hablando, fijaros, de Tetsuya Takahashi con Hinorobu Sakaguchi, la época en que los dos lanzaron sus primeros juegos fuera de la empresa, porque en esa época pues lanzó también The Last Story Sakaguchi, y después de venir de hacer la presentación del juego en Japón se reunieron con Iwata para hacer una entrevista, y ahí se desvelan pues muchas de las batallitas que hubo entre su época, los que comenté al principio, que vieron destacar a Takahashi, le dieron su propio grupo, y muchas de las cosas pues que he ido comentando. Y bueno, aquí veis a una Monolith Soft ya prácticamente dedicada a Nintendo como subsidiaria. En esa entrevista se comenta que bueno, que cuando recién entraron a Nintendo pues le dieron una serie de directrices de elaborar sus propios juegos, y claro, Nintendo, tú sí tenía la percepción de Nintendo de sus propios juegos de Nintendo, y a Monolith Soft no se le escapó ese enfoque, y ellos pensaban que tenían que lanzar juegos con la mentalidad de Nintendo, cuando en realidad Nintendo no le estaba exigiendo eso. Y aquí tenéis una muestra de lo que implicaba eso. O sea, lanzaron su primer juego fuera de todas las sagas roleras, como Disaster of the Crisis. Lanzaron algunas colaboraciones, su propio RPG totalmente nuevo como fue Somabringer en 2008, y empezaron aquí a vislumbrarse lo que más adelante se fue viendo,
que fueron unas colaboraciones muy estrechas con las sagas importantes de Nintendo. Esta no fue la última. Aquí tenéis, por ejemplo, 2009, una colaboración con Namco Bandai. En esa época ya estaban fusionadas Bandai y Namco en la elaboración de videojuegos. Otra vez una colaboración con una vieja empresa. Y ya aquí en 2010 pues ya salió el pelotazo. Salió el pelotazo que ha dado pie a la Monolith Soft que conocemos actualmente con Xenoblade. Aquí tenéis, el mes 6 del día 10 del 2010 nació por fin el juego que deseaban de alguna manera realizar Takahashi. El juego más equilibrado de todos, porque aunaban perfectamente un concepto de historia con la jugabilidad. En sucesivos juegos anteriores, pues el peso de la historia era tan grande que posiblemente lastraba el desarrollo del propio juego en sí. Y con Xenoblade había el ambiente adecuado para que todo lo que tenían en la cabeza, su percepción de juego que permitiera al personaje girar todo y observar todo, explorar y todo, fue a parar a Xenoblade. Xenoblade fue la manera de sacarse la espinita que tenía clavada Tetsuya Takahashi y su grupo con los juegos anteriores que había lanzado con los títulos. El hecho de poner Seno en el S pues es un guiño, un recordatorio, un remembramiento de la importancia que tenía Takahashi en el proyecto. Y bueno, el resto de juegos de la saga Xenoblade los conocéis, pero posiblemente no sepáis detalles, como por ejemplo que ya en 2011 Monolith Soft fue una subsidiaria codo con Nintendo para elaborar Zelda Skyward. Aquí también colaboró con su saga predilecta de la 3DS que actualmente estamos disfrutando, como es Animal Crossing. Volvieron a una colaboración para lanzar otro juego que mezclara muchos personajes. En 2013 colaboraron estrechamente para lanzar Pikmin 3 y el Zelda de la 3DS. Remake o demake, dicho de alguna manera, de Xenoblade, del primero para la nueva Nintendo 3DS. Y ya aquí tenéis 2015, otra muestra de la colaboración muy estrecha que estaba teniendo Monolith Soft con Nintendo. Splatoon, tenéis aquí otro juego también de combate que sigue un poco la saga de este de aquí, y colaborando estrechamente también para hacer otro Animal Crossing, y por supuesto lanzando Xenoblade X. Fijaros que ya se podían meter en muchos proyectos, o sea que la empresa iba para arriba y tenía una buena, como se dice, colaboración estrecha con Nintendo. Otro año un poco en dique seco, sin lanzar nada, pero llegó 2007 y salió Switch, y aquí tenéis tres auténticos juegazos de la Nintendo, de géneros muy dispares, pero aquí los tenéis. Colaboraron también estrechamente en Splatoon 2, colaboraron estrechamente en Zelda Breath of the Wild, y por supuesto lanzaron Xenoblade 2. 2007 fue pues la bomba en Monolith Soft. 2008 lanzaron el DLC, y bueno, llegamos a la etapa actual con Xenoblade Definitive Edition, otro remake del primer Xenoblade y colaboración estrecha con Nintendo para lanzar el actual Achomori. Así que bueno, Monolith Soft actualmente es una empresa muy potente dentro de Nintendo, y el hecho de que hagamos o pensemos en un remake de Xenogears pues pone las cosas muy difíciles, porque dudo mucho, y ya vamos a entrar en harina con el tema, dudo mucho que con el calendario ya seguramente muy calculado para en qué proyecto se va a meter Monolith Soft, pues no creo que tuvieran, digamos, el tiempo y las personas suficientes como para meterse en un proyecto de un calado tan impresionante como podía ser hacer un remake de Xenogears. Pensar por un momento que ahora mismo estamos en pleno proceso de hacer el remake de Final Fantasy VII,
y posiblemente hasta el 2030 no lleguemos hasta el final del juego, cuando estamos ahora mismo expectantes de que venga la segunda parte, que se ha quedado justamente a salir de Midgar. Las aventuras de Midgar de Final Fantasy VII ha dado por una jugabilidad casi como un juego entero, pero es que no hemos avanzado prácticamente nada en la historia. Se ha visto destellos de lo que quiere Square Enix, para Final Fantasy VII Remake, y en sucesivos lanzamientos ya en consolas más potentes, estamos hablando ya que seguramente para PlayStation 5, pues podamos ver todo el potencial que tenía pensado Square Enix para un remake de tal envergadura. Entonces, claro, no deja de pensar que todo el mundo quiere un remake a los Final Fantasy VII de Xenogears, cuando a lo mejor posiblemente podían entrar en materia y hacer un remake a la jugabilidad de Xenoblade. Pero claro, ¿quién es el que da el toque de Xenoblade? La propia Monolith no puede escoger y delegar en otra compañía. Es un poco como lo que está pasando pues con Grandia 4. En recientes también entrevistas, vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, de esta pestaña. eh, Se ha sabido que se ha habido después de los relanzamientos de, de Grandia para las consolas actuales, de que Gunjo, que es la compañía que tiene un poco los derechos sobre Grandia, eh, pues sí circula la idea de lanzar un Grandia 4. Nosotros ya lo veníamos un poco defendiendo desde el año 2003, hicimos esta entrada bastante completa sobre el tema, incluso lanzamos una petición online de la cual no ha habido prácticamente repercusión. Pero en declaraciones de gente importante de un juego, lo tengo por aquí, lo tenemos aquí un poco más abajo. Aquí, aquí dice claramente que hay muchas discusiones internas sobre esto, basadas en la voz de los usuarios que quieren que suceda. Grandia 4. Grandia no es un título que yo mismo empecé, pero le tengo mucho respeto. Si tuviéramos que sacar algo nuevo, me gustaría que encajara bien con la serie original y mejorarlo donde siento que puedo, lo que me presiona mucho. En cuanto a los aspectos RPG de la serie, tengo que trabajar para encontrar una forma de crear algo que satisfaga a los usuarios. Esa es lo importante a la hora de poder lanzar un Xenogears Remake. Y aquí claramente se ha hablado. Se puede coger perfectamente las mecánicas de Grandia, y se ha demostrado que las mecánicas de Grandia siguen funcionando muy bien. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí un poco más arriba, como es el caso de un juego que salió de Ubisoft. A ver si está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí le tenéis. Child of Light bebía claramente del sistema de combate de Grandia. Es el mismo, prácticamente el mismo sistema de combate, lo único que los personajes permanecían estáticos. Pero aquí tenéis la barra de tiempo activo, la parte de la barra donde el personaje empezaba a cargar la magia, y donde luego llegaba al final pues se podía hacer la magia. Y el hecho está en que, bueno, salió Grandia 3 en colaboración con Squaresoft. Recientemente hemos hecho una entrada mostrando los pantallazos. Se puede coger perfectamente el acabado de todos los Grandías, lanzar un buen juego, pero si no hay un espíritu detrás de él, por mucho que quieras coger y retomar los elementos de juegos anteriores, pues no queda un título que tenga una gran repercusión. De hecho, Grandia 2 no vino a Europa, y ni siquiera se le ha ofrecido la oportunidad de hacerle ningún remaster, y no, me parece que la única manera de poderlo comprar digital actualmente es a través de PlayStation Network Japón. Entonces, claro, aquí está el problema. Puedes a lo mejor cogerle y decirle mismamente, crear un pequeño grupo como ha hecho Square Enix de elaboraciones de RPGs, y retomar todas las mecánicas y mentalizar a la gente de que puede hacer un remake potente de Final Fantasy de Xenogears, pero no sería un remake a la altura, para nada seguramente. ¿Qué es la única opción que queda? Pues posiblemente hacer un remaster. Un remaster sí sería factible hacerlo de Grandia, y la muestra está, por ejemplo, si consigo encontrar la página web, que me parece que no la he preparado. No, vamos a recuperarla.
Si quiere cargar. Aquí está. Aquí tenéis un pantallazo original del Legend of Mana. Este pantallazo, posiblemente en una pantalla de 1080p, está todavía más ampliada de la resolución original. Posiblemente el juego de PlayStation solo ocupará este área. Y fijaros cómo, cogiendo y aplicando las técnicas adecuadas, pues se puede lograr un juego que visualmente llene la pantalla actualmente. Xenogears puede hacerlo. Veis, aquí tenéis un pantallazo original de cómo se ve el juego y lo que se ha logrado. Aun siendo un juego 2D y Xenogears un juego en 3D, muy probablemente un estudio creativo que dedicara pues a lo mejor 2 años pudiera coger y hacer de Xenogears un juego pues con unas visuales más adaptadas a la actualidad. Incluso hay herramientas que están usando la comunidad que aplicadas en tiempo real el juego mejora muchísimo bastante. Así que por capacidades pues sí se puede llegar a hacer un remake de Xenogears o un remaster, pero realmente lo interesante sería hacer un Xenogears que bebiera claramente de las capacidades y del buen hacer que se ha venido viendo hacer en Xenoblade Chronicles. ¿No os parecería que Xenogears merece algo así? Realmente Xenogears en su época, tenemos aquí el mapa. Realmente es un mapa bastante extenso y en principio, aunque pueda parecer que no hay suficientes poblaciones como para llenar el juego, si miramos bien hay cerca de 8 localizaciones que se pueden considerar pueblos y que bien a gusto se podría hacer un Xenogears a los Xenoblade. Tenemos a Sebat, sería 1, teníamos a Solaris, que sería 2, tendríamos a Nissan 3, Aven 4, de Dajir 5, Nocturne Kisley serían 6 y la aldea de Lahan 7. Tendríamos para hacer 7 escenarios. Si le aplicamos la carga de jugabilidad de Xenoblade a Xenogears, pues podría ser una bomba tremendamente muy fuerte. O sea, imagina por un momento el concepto de Xenoblade aunado con el de Xenogears, con un mapa que todavía da bastante juego. Pero como bien digo, no creo que suceda eso. Teniendo además los derechos Squaresoft, o sea, Square Enix. O sea, fijaros en un momento el cúmulo de factores que se tendrían que alinear para que Squaresoft colaborara con Nintendo y dejara espacio suficiente a Monolith Soft para elaborar un remake de estas características. A lo mejor nos iríamos a un juego que para elaborar toda la temática no requería solamente 2 años, a lo mejor nos vamos a 5 años. Y dudo mucho, visto los resultados que están dando los juegos que llevan tanto desarrollo, no. Si en esa época Squaresoft solo daba 2 años y ha tenido la cabeza muchas veces de dedicar un tiempo dilatado, como sucedió como por ejemplo con Final Fantasy XV, que se llevó 10 años para elaborarlo, para luego resultar el juego que ha sido, que no ha agradado a todo el mundo, pues imaginar un juego como Xenogears, que no tiene el calado suficiente, metes en un berenjenal de un desarrollo que posiblemente pues llevaría más de 3 o 4 años. La única manera de poder ver algo en plan bonito, en plan actual, que se pareciera un poco, pues por ejemplo a los gráficos de Xenosaga Episodio 3, que ya sería bastante. Si os fijáis un poco el acabado que tiene las CGs de Xenogears, se pueden perfectamente llevar en tiempo real en la actualidad, y si no, pues incluso un acabado como por ejemplo el que tenemos en Xenoblade se podría llevar a cabo. Pero ¿pensáis verdaderamente que Nintendo daría pie a que Monolith Soft dedicara recursos y aunara fuerzas con Squaresoft para elaborar un proyecto de esta envergadura? Lo dudo mucho. Un estudio pequeño recién formado que se le da la oportunidad y el tiempo suficiente, un estudio pequeño como por ejemplo VanillaWare, que son 30 empleados, 35, y dejándole margen suficiente durante 2 años para hacer un remaster de Xenogears, sí lo veo más factible que realizar un remake completo
como se viene exigiendo desde hace mucho tiempo, y que bueno, con las técnicas adecuadas actuales se puede hacer barbaridades. Aquí tenemos una entrada que estuvimos recientemente llevando a cabo con máquinas potenciadas con inteligencia artificial, consiguiendo unas mejoras considerables. Y aquí tenéis para muestra, si no lo conocíais, un mod que ha hecho un fan de Final Fantasy IX, mejorando brutalmente el aspecto de Final Fantasy IX. O sea, es bestial lo que ha conseguido un fan. Mirad, si no lo conocíais, estamos hablando de un juego que los escenarios se creaban en 3D, pero luego se renderizaban. Fijaros qué pasada. Algo así yo lo veo factible para Xenogears. Un remake hecho a imagen y semejanza de como es un Xenoblade, que sería lo suyo y que se podría hacer, y hay material para poderlo llevar a cabo, no lo veo factible. No lo veo factible por lo que comento. Deseable sí es, desde luego, y sería una pasada de poder llegar a ver a Xenogears dar el salto de estos pantallazos a personajes. Tiene, historia tiene, margen de mejora para mejorar los combates también, variedad en personajes los tiene una sucesión y una historia tan grande que podría llenar perfectamente un juego de las capacidades de Xenoblade 1 o Xenoblade 2, pero no van a mover un dedo al respecto por esta situación. Si logramos ver un remaster de aquí a 2 años lanzado pues para Switch y para eso, como se ha hecho por ejemplo con Grandia, nos podríamos dar por satisfechos, tratando pues sí, pues como lo que han dicho con Saga, de que a lo mejor incluso se podría dar la oportunidad de desarrollar bastante bien, mejor de lo que se desarrolló el CD2. Sería lo más factible a un proyecto vista de 2 años. En ese aspecto sí, es lo más factible. Remake a los Final Fantasy VII, olvidaros, imposible. Lo veo súper difícil, muy difícil. Si ya de hecho Namco ha estado investigando y hecho sus cuentas para ver si lanzaba un remaster digital de Xenosaga, y vieron que no, y dejaron ir a Monolith Soft porque realmente se dieron cuenta que después de toda la expectativa que había habido con Xenosaga en el lanzamiento, al final no cumplió las expectativas, pues imaginaros qué intención puede haber en lanzar un remaster. Aquí tenéis en 2019 que efectivamente se hizo la investigación por parte de Namco de hacerlo, que no hay ahora mismo posibilidad de jugar a Xenosaga nada más que de formato físico, no hay lanzamiento digital de Xenosaga de ninguno de los 3 episodios. Así que imaginaros si no hay un lanzamiento de este calado de juegos que son más actuales, más visuales que Xenogears, ¿qué puede haber qué expectativas puede haber con Xenogears? Prácticamente ninguna. Aquí la tenéis, las expectativas que hay con Xenogears. Y de hecho, si vais a la página web de cualquiera de los juegos sucesivos, veréis que es que las páginas web siguen siendo, mira, aquí tenéis por ejemplo, está prácticamente la página web tal y como la creó Namco en su época. No ha hecho ninguna, no la ha eliminado, pero sigue manteniendo un aspecto de página web de hace 20 años, justamente como cuando se lanzó el juego. Sucede lo mismo también con Xenosaga Episodio 2. Aquí incluso Xenosaga Episodio 3 todavía, fijaros el aspecto de la página web como está. No la mantienen, no sabemos por qué, pero el aspecto es una página web pues igual totalmente obsoleta ni poco actualizada. Y aquí veis que Xenosaga Episodio 3 tiene unos personajes pues que todavía se les puede vamos, son disfrutables, son bonitos y se dejan ver y están bien hechos, tienen buen planteamiento de fondo y todo, y los combates eran impresionantes. No hay interés ninguno. Así que con todas estas vicisitudes y el hecho de que bueno, ahora mismo Xenoblade está en la cresta de la ola y es un juego súper disfrutable,
tampoco veo necesidad de coger y hacer remake de Xenogears. Xenogears es muy disfrutable como es. Se pueden aplicar técnicas para mejorarlo bastante, así que prefiero que la cosa siga como está, no veo ningún remake y el que quiera jugarlo pues se haga con él de la manera que sea. Y esperar nuevas experiencias de parte de Monolith Soft, que seguramente ya tienen posiblemente algo bien preparado. Sabemos de sobra que están colaborando estrechamente con el lanzamiento de la segunda parte de Breath of the Wild, así que posiblemente que para este año veamos Breath of the Wild y posiblemente a lo mejor para el 2022 logramos ver algún proyecto nuevo de Monolith Soft. Aquí tienes un pantallazo un poco muestra de a lo mejor lo que podemos, de lo que lograremos ver en un futuro. Así que así está la cosa. ¿Qué preferís? ¿Un remake que se dedique Monolith Soft a meterse de lleno a hacer un remake en un largo proceso para hacer un remake de Xenogears, o lanzar un nuevo juego que nos deje a todos con la boca abierta como ha venido pasando con la saga Xenoblade? Os dejo ahí la pregunta en el aire y toda la información que os he comentado. Tenéis toda la información en el canal, tenéis mucha información que podéis disfrutar actualmente a través de este tag, como bien he dicho. Tenemos incluso una traducción de todo el script de Xenosaga episodio 3 para aquellos que lo juguéis, está totalmente traducido. Aquí tenéis para descarga el PDF. Así que bueno, manera de disfrutar la saga las tenéis de todas. Así que por mi parte, desearle a Monolith Soft todo lo bueno posible para que nos siga ofreciendo unos juegos bonitos, disfrutables, emocionantes, y dejar el remake pues para una situación que a lo mejor, pues no lo sé, salían de parranda por la noche Nintendo, Monolith y Squaresoft y terminar abrazando farolas o algo, fuese no sé, o una compañía que no le importara tomar el relevo y tomar el testigo y dedicarse de lleno a ello, no lo sabemos. A lo mejor hay alguna empresa por ahí que ya ha entrado en contacto con Squaresoft para hacerlo, como se ha venido haciendo, como por ejemplo se ha hecho con lo diré, con Shadow de Colossus. Estas cosas nunca se saben, pero por el momento, hasta el momento, un remake inviable. Recemos porque Monolith Soft siga ofreciendo buenos títulos, que seguramente que sí, y dejemos el remake para una situación quizás más propicia. Así que nada más, creo que hemos hecho un vídeo todo lo condensado posible, ofreciendo toda la información y todos los puntos de vista posible. Espero que os haya gustado bastante y nada más, esperamos veros en el siguiente vídeo del canal, la siguiente entrada del blog, o ambas cosas a la vez, nunca se sabe. Así que nada, muchas gracias, un saludo, gracias por el vídeo y nos vemos a la próxima. Hasta la vista, hasta la próxima, muchas gracias.